Muy bien, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todas ustedes. Eh, Antes de empezar con esta sesión correspondiente ya a la quinta semana de trabajo de la Unidad Didáctica de Innovación Tecnológica en Productos de Granos y Tubérculos, me gustaría por favor que me confirmen si me escuchan adecuadamente. Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ixa, gracias por la confirmación. Muy bien, eh, en esta sesión ya, jóvenes, ya no nos vamos a centrar tanto en la parte teórica del trabajo, sino que más bien ya habiendo revisado esos componentes metodológicos en las 2 semanas anteriores, pues vamos a centrarnos a trabajar en su proyecto, ¿ok? El día de hoy vamos a empezar ya con el trabajo de sus proyectos. Por ende, como primera medida, por favor, ya que me están escuchando seguramente, quisiera que los equipos que están puestos ahí en el grupo de WhatsApp, eh, los equipos de trabajo, por favor, creen un grupo de WhatsApp para cada equipo, ¿sí? Creen un grupo de WhatsApp para cada equipo para poder tener contacto directo con cada uno de los grupos que están trabajando, por favor. Sí, esa va a ser la primera medida que vamos a tomar porque voy a tener que compartir información con ustedes, pero a la vez ustedes también me van a ir enviando seguramente, de acuerdo a su propio proyecto, algunas consultas, inquietudes que pudieran tener. Y de hecho, justamente el día de hoy, el trabajo no es 100% sincrónico, sino que vamos a dividir la sesión, aproximadamente la mitad la vamos a trabajar de manera sincrónica, es decir, en esta clase, y la otra mitad la vamos a trabajar de manera asincrónica a través de algún medio, que en este caso podría ser el WhatsApp tranquilamente, de acuerdo a cómo ustedes se vayan organizando, ¿sí? Porque recordemos que eh, cuando ustedes tienen que elaborar un proyecto, digamos que hay un tiempo necesario para que ustedes puedan organizarse, ordenarse, para que puedan generar sus ideas, etcétera. En este caso, yo voy a adoptar el rol de mentor, es decir, yo les voy a decir qué es lo que ustedes van a tener que hacer, pero cada equipo va a tener que generar sus propios entregables, ¿ok? Sus propios entregables y me los irán facilitando para yo poder ir verificándolos, orientándoles, modificando, ¿sí? Haciendo las correcciones que haya que hacer, puesto que es necesario de que nosotros desde el inicio tengamos un proyecto, digamos, bastante ordenado, ya que no vamos a manejar documentación extensiva, ¿sí? Necesitamos que la poca documentación que sí vamos a manejar esté clara, ¿sí? Que no hayan dudas en el equipo. De repente, en ciclos anteriores en esta unidad didáctica, ustedes se han encontrado con que tienen que hacer una investigación preliminar, con que tienen que llenar un formato, etcétera. En esta oportunidad, nosotros vamos a priorizar el contenido que vamos generando por sobre lo otro que ya les mencioné, ¿no? Entonces, no quiere decir que no vamos a tener que investigar, que no vamos a tener que analizar. Sí, pero esta investigación va a ser un contexto, digamos, va a ser un adicional que ustedes le van a dar a su proyecto, ¿sí? Más no va a ser el centro del proyecto. El centro del proyecto para ustedes va a ser lo que ustedes propongan. Esa es la idea, ¿no? Y después ya en el camino iremos desarrollando y puliendo este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, veamos cuál va a ser nuestra agenda el día de hoy. ¿Sí? En primer lugar, vamos a delimitar el entorno geográfico. ¿Sí? No vamos a trabajar un proyecto que resuelva un problema planetario, digámoslo así, ¿no?
o que salve al Perú de algún problema, sino que nos vamos a delimitar en un espacio geográfico específico, el cual se los voy a mencionar, pero ustedes deben darle más especificidad todavía, porque dentro de este espacio geográfico que yo les voy a proponer, que en este caso va a ser la provincia de Virú, hay muchos contextos dentro de toda la provincia, por eso quiero hablar claro sobre este tema con ustedes. Les voy a pedir que todo lo que les voy diciendo lo anoten, ¿sí? Tomen nota, porque van a tener que presentar entregables hasta este día sábado, 8, ¿ok? Porque el domingo ya es Día de la Madre. Hasta el día sábado van a tener que presentar unos entregables y estos entregables, pues, son cosas específicas que ustedes tienen que hacer, que es lo que yo les estoy diciendo y que les voy a ir diciendo. Entonces, tomen nota, terminamos la sesión sincrónica y automáticamente me agregan a los grupos de WhatsApp para poder trabajar con ustedes de manera ya no sincrónica, sino asincrónica, o sea, fuera de esta sala. ¿Ok? Bien. El segundo punto en la agenda es el análisis PESTLE que vamos a hacer. Les voy a explicar qué significa esto. Y en realidad no voy a requerir que me haga un análisis profundo, sino más bien superficial de cómo están estos puntos del PESTLE que componen el PESTLE, que ya les voy a mencionar, y que me armen pues una especie de diagnóstico, ¿no? De diagnóstico. Esto va a ser otro entregable. La alineación estratégica que tiene que ver muchísimo con el reto que ya les había planteado. Vamos a llenar también una tabla de empatización, ¿sí? Es una tabla con la que trabajo bastante y que nos va a permitir redondear, digamos, el punto 3 de la alineación estratégica y el 4 propiamente dicho, identificando las problemáticas. Luego vamos a evaluar de cada una de estas situaciones que nosotros identifiquemos, de estas evidencias. Vamos a establecer los 5 porqués y finalmente les voy a explicar cómo es que van a hacer las entregas del trabajo. ¿De acuerdo? Voy a empezar con la sesión. Les pido por favor mucha atención con lo que les voy a decir y también les pido que si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, por favor levante la mano y le doy pase para que nos explique cuál es su pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien. En primer lugar, tenemos la delimitación del entorno geográfico, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar en la provincia de Virú, pero la provincia de Virú, jóvenes, es todo lo que ustedes están observando que está contorneado con línea roja en el mapa, ¿ok? Que va desde antes de Puerto Morín hasta Guadalupito. Y eso es de norte a sur. Y por el este llega pues hasta Yacamate, Caray, ¿no? La Reserva Nacional de Calipuy. En realidad, la provincia de Virú es bastante extensa, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Sin ir muy lejos, el entorno que se vive en Puerto Morín, por ejemplo, es diferente al de Virú, es diferente al de San José, es diferente al de Chao, va a ser diferente al de las Pampas de las Dunas, va a ser diferente al de Caray, va a ser diferente al de Yacamat, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo necesito, por favor, sí, José Miguel está levantando la mano. ¿Tiene una pregunta? Una consulta, profesor. Yo recién Sí, me acabo de enlazar a la clase. Recién ya, me confirmaron la semana pasada de que ya podía ingresar al aula virtual. ya, perfecto. Pero veo que Eh, tienen grupos y ¿cómo podría ser yo? no estás en ningún grupo. Ok. Eh, s- por favor, escríbeme un WhatsApp para al final de la clase asignarte a un grupo, ¿sí? No sé si tienes mi número, si no, igual No, te no lo... tengo su número. ¿Me Ya, dicta su número? aquí en el chat lo voy a escribir, ¿ya? Ah, ya. Perfecto. Ahí está mi número para todos los que estén en la misma situación, por favor.
eh, me escriben diciéndome que no tienen grupo y al final pues yo los voy a asignar al grupo que tenga menos integrantes en este caso, ¿no? Porque yo sé que de repente no necesariamente van a coincidir ahí con los integrantes de ese grupo, pero lo más importante es que haya la cantidad suficiente de integrantes para poder completar el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a la explicación. Eh, la provincia de Virú está contorneada por esta línea roja y debemos identificar un espacio geográfico específico, una localidad específica para ser más exacto, dentro de esta provincia de Virú en la cual nosotros vamos a trabajar, ¿ok? En la cual nosotros vamos a trabajar. Ustedes conocen, estoy seguro, mejor que yo, cuáles son las problemáticas que se ven en cada uno de los lugares. Entonces, lo que les voy a pedir es que en grupo, por consenso, definan en qué zona van a trabajar. Y no solamente eso, sino que el primer entregable es definir la zona geográfica específica. El segundo punto de este entregable es definir cuál es la población de esta zona geográfica seleccionada. No vaya a ser que me escojan un lugar, por ejemplo, en donde hay 20 habitantes. ¿Ok? Sí, podemos escogerlo, pero digamos que cuando analicemos el impacto de su proyecto, cuando el proyecto es solo para 20 personas que se van a beneficiar con él, va a ser un poco complejo de repente sustentarlo económicamente, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro, por favor, porque cuando analicemos costo-eficiencia, en todo proyecto se deben proyectar los costos y los ingresos, ¿no? En los costos, ustedes pueden gastar dinero, es lo más fácil, ¿no? Ustedes pueden estimar cuánto les va a costar implementar un proyecto. Pero en cuanto a los ingresos, si tienen 20 clientes nada más, asumiendo que les compren todos, va a ser bien difícil a menos de que dentro de su modelo de negocio hayan incluido de repente algún otro tipo de fuente de ingreso. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Digamos que escojamos una localidad, tampoco estoy diciendo que nos vamos a ir necesariamente a la que tenga más personas, no necesariamente, pero una cantidad estimada de personas, digamos que tenga más de 1000 personas la localidad. Okay, si tiene más de 1000 personas, creo que ya califica para poder hacer algo ahí. ¿Ok? ¿Qué más? Las principales actividades de esta zona geográfica seleccionada. Es muy importante saber de qué vive esta localidad, ¿no? ¿Qué actividades realiza? ¿Se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la pesca de repente, o al comercio, o al turismo? Ustedes definan qué actividades se dan en esta zona geográfica y finalmente, qué materias primas podemos encontrar en esa zona. ¿Ok? Y si hay materias primas endémicas, mucho mejor. ¿Qué quiere decir endémicas? Que son características de esa zona. ¿De acuerdo? Pero si no hubiera endémicas, por lo menos que sí podamos encontrarlas en esa zona, que se produzcan en esa zona, mejor dicho. Porque con este mundo tan globalizado y bueno, con las facilidades de transportar alimentos que tenemos ahora en nuestro país, que no serán las óptimas, pero por lo menos nos permiten tener de todo un poco, eh, ustedes pueden encontrar en el mercado de Virú, por ejemplo, productos que se cosechan, qué sé yo, pues en Puno. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Lo van a encontrar caro, eso sí, pero lo van a encontrar. Entonces, lo que yo quiero decir con este punto número 4 es que ustedes deben encontrar materias primas que se produzcan en esta zona o sus aledaños, o que sean materias primas que de por sí sean características de la zona. En el caso de Virú, por ejemplo, la ciruela, la guayaba, etcétera, ¿no? Entonces, no salirnos mucho de lo que podemos encontrar de repente en otro lugar.
¿sí? Centrarnos en lo que está en el entorno que nosotros estamos escogiendo. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el entregable número 1 va a ser justamente eso, ¿no? Me van a hacer una lista, no una lista, sino un Word de repente que tenga la zona geográfica específica escogida. Si le ponen el mapa, mucho mejor, específicamente del lugar a donde se van a centrar ustedes. La población de la zona geográfica seleccionada, cuántas personas habitan esa zona. En Wikipedia pueden encontrar ese dato, ¿eh? O sea, y eso que Wikipedia no es una fuente, digamos, científica, pero por lo menos en cuanto a la descripción de las localidades y su población, tiene bastante información interesante. Luego, las principales actividades de la zona geográfica, eso ustedes lo conocen. Se supone que si están escogiendo un espacio geográfico es porque lo conocen o porque han ido por ahí y saben más o menos cuál es la realidad. Porque no podemos proponer un proyecto de un lugar donde ustedes no conocen, ¿ah? Por si acaso. Deben conocerlo como equipo, o por lo menos alguno de los integrantes debe conocer, ¿sí? Es importante. Bueno, y las materias primas endémicas, pues, ¿no? Las materias primas de la zona. Entonces, en cuanto al primer entregable, vamos a tener eso, ¿sí? Vamos a tener eso. En el segundo entregable, nosotros debemos hacer un análisis PESTLE, ¿sí? Antes de pasar al análisis PESTLE, por favor, en este primer entregable, ¿hay preguntas? ¿Está claro de lo que tenemos que hacer, por favor? Ok, Cachi creo que está levantando la mano. Cachi, te escucho. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Cachi. Profesor, en el punto 3 se Sí. refiere a las principales actividades, o sea, el problema o las actividades que realizan en esa zona. Sí, a las actividades que se realizan en esa zona, al Como, pueblito, ¿a qué se como por dedica? ejemplo, Agricultura, ganadería, pesca, ya, ya, artesanías, no sé, lo que ustedes encuentren en ese pueblito. ¿A qué se dedica ese pueblito? ya, profesores. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta respecto a este primer entregable? Si está claro, por favor, cuáles son los puntos que tenemos que trabajar. A ver, jóvenes, ¿está claro? Ok, Ixa, te escucho. Ixa, Profesor, una pregunta. En cuanto al punto 4, ¿se refiere a cualquier tipo de materia prima que contenga esa localidad o solo nos centramos en los granos y tubérculos? interesante lo que mencionas. Miren, ah, por lo general, ustedes para poder determinar el producto, por eso lo vamos a ver después, primero deben tener todo un panorama de materias primas. O sea, en el punto 4, ustedes no me van a poner una sola materia prima. La idea es que me generen una lista, ¿no? Y dentro de esa lista, ya después cuando veamos el diseño del producto, seleccionamos cuáles son granos y tubérculos, ¿no? Se entiende que dentro de la lista deben haber granos y tubérculos, porque si no, pues estaríamos en un problema respecto a la unidad didáctica, ¿cierto? Pero la idea es que en el punto número 4 me generen listas. O sea, si hay de repente frutas, hortalizas, de repente que quieran incluir en la lista, pónganlo. Porque cuando hagamos el diseño del producto, a lo mejor de repente no será la materia prima principal, pero sí una secundaria. De repente se me ocurre, ¿no? Alguna barra energética con algún cereal, con algún grano, ¿no? Y que tenga aplicaciones de alguna fruta, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bueno tener una lista. Si decimos vamos a tomar solamente un grano o un tubérculo, ahí podemos caer en un problema de no estar innovando. O sea, porque probablemente podamos, eh, hacer algo que ya está en el mercado y si no es así,
pues de repente estaríamos limitando el potencial que le podríamos dar a nuestro producto. Entonces, lo más recomendable, jóvenes, es hacer una lista, ¿sí? En materias primas, todas las que encontremos que puedan estar disponibles de una manera sencilla. Y obviamente, si es cómoda, mucho mejor, ¿no? Sí, Ixa, ¿estás de acuerdo con la respuesta? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, sobre esta primera parte? Pregunten, jóvenes, no hay problema, pregunten. Miren, ya estamos aclarando algunas cosas aquí con las dos preguntas que nos han hecho sus compañeros. Bien, si no hubiera preguntas, vamos a pasar al punto número 2 que tiene que ver con el análisis PESTLE. ¿Qué es el análisis PESTLE? El análisis PESTLE o PESTEL, a las finales, en inglés y en español, solamente cambia el orden de las palabras. Lo que nosotros queremos saber es el contexto en el cual nosotros estamos trabajando. Ok, veo que han escrito al chat. A ver. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jamie, pero tengo problemas de conexión. Ok, Jamie. De acuerdo. De repente tienes alguna pregunta, Jamie, la colocas nada más en el chat, así como has escrito tu comentario, por favor. Eh, y de todas maneras, ahí como se van a asignar los grupos, si alguno de ustedes está teniendo algún problema de comunicación, pues ahí en los grupos se pueden ayudar entre ustedes o agregándome al grupo de WhatsApp, si tuvieran alguna duda también, me escriben nada más para poder a través de audios resolverles sus dudas, ¿ok? Bien, avancemos. Tenemos el análisis PESTLE. El análisis PESTLE nos ayuda a entender el contexto en el que nos encontramos. ¿Ok? Hemos definido ya un punto específico, una localidad específica en la que vamos a trabajar. Necesitamos analizar la situación de esta localidad específica. ¿En qué aspecto? En el aspecto político, por ejemplo, ¿sí? Políticamente, cómo se piensa, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es el gobierno que hay ahí? ¿Están de acuerdo con sus alcaldes, gobernantes, o no lo están? ¿O de repente son opiniones divididas? ¿Sí? Eso es muy importante siempre que nosotros vamos a hacer un proyecto, porque en función a la estabilidad política, muchas veces hay proyectos que por más que sean buenos, no van, ¿sí? Y al revés, hay proyectos que no son tan buenos, pero sí van, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta siempre este aspecto, ¿sí? Hoy más que nunca, por ejemplo, sabemos lo que la inestabilidad política puede generar, ¿no? Sabemos que de un momento a otro el dólar se puede disparar y por otro lado también pueden escasear algún tipo de alimentos solamente por un tema político, ¿eh? Entonces, es necesario cuando proponemos un proyecto conocer cómo se están dando las situaciones, ¿no? Y en este contexto en el que nos encontramos, ustedes tendrán que evaluar cómo están políticamente en ese lugar y qué dependencias hay. O sea, este lugar, por ejemplo, vamos a asumir que toman como referencia un caserío, ¿no? Dentro del caserío todo está muy bien, ¿sí? Pero este caserío recibe presupuesto, por ejemplo, del gobierno regional, ok. Y con el gobierno regional, ¿cómo está la relación? Ok, con este caserío. De repente el gobierno regional nunca se acuerda. Entonces, eso también deben mencionarlo. Si ahí es el problema, se debe mencionar, ¿no? De repente sí están bien con el gobierno regional, pero el gobierno regional, ¿de quién recibe? Del Estado. ¿Está recibiendo? No, hay problemas. Ok, eso se tiene que mencionar. No necesitamos un análisis exhaustivo de la situación política. Necesitamos 5 líneas con sus propias palabras que describan cómo está la situación. En cuanto a economía, ¿sí? En cuanto a economía, ¿cómo está, digamos, la economía de los pobladores de esta zona? ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de pobreza que hay, por ejemplo, ¿no?
o qué actividades económicas son las que generan mayor ingreso a la zona. Todo un análisis de lo que tenga que ver con economía lo deben resumir en 5 líneas. O sea, no les estoy pidiendo que me hagan un contexto de 2, 3 hojas en cada punto. No, no, 5 líneas máximo en situación política, en economía, en sociocultural, ¿no? Cuando hablamos de sociocultural, ¿cómo está el nivel cultural de esa zona, ¿no? ¿Cómo se adaptan a los cambios? ¿Cómo trabajan en equipo? Social, cultural, ¿no? Ok, todo eso resumido en 5 líneas. En el punto número 4, tecnológicamente, ¿cómo están? ¿Tienen internet? ¿No tienen internet? ¿Hay señal? ¿No hay señal? ¿Tienen celulares? ¿No tienen? ¿Tienen computadoras? ¿No tienen? Todo eso resumido en 5 líneas, ¿ok? A nivel ecológico, ¿están en alguna zona de impacto ambiental de repente, ¿no? ¿O están cerca de alguna zona protegida? ¿O de repente sus actividades están deteriorando el medio ambiente? Ok, todo eso en 5 líneas resumido, ¿ya? Y la situación legal, bueno, la situación legal normalmente se afecta cuando el proyecto ya está un poco más avanzado y se evalúan las implicancias del proyecto. Pero en este caso lo que nosotros vamos a identificar así de una manera muy breve es si es que de repente se cumple la ley, si hay formalidad o no hay formalidad en los pequeños empresarios, microempresarios, están formalizados, no están formalizados, etcétera. Ok, todo eso en 5 líneas en cuanto a situación legal. Entonces, si sumamos, son 6 por 5, 30 líneas máximo para hacer este análisis PESTLE. ¿De acuerdo? 30 líneas máximo. ¿Se entendió, por favor? ¿Hay alguna duda respecto al análisis PESTLE? ¿Habrá alguna duda, por favor? De hecho, no es tan profundo lo que tenemos que hacer, simplemente es un contexto, si se dan cuenta, ¿no? Saber en qué situación estamos, ¿ok? ¿Qué situación estamos y a partir de dónde vamos a trabajar? Entonces, eso es muy importante. Bien, entonces, redactado, escrito, no es que tengas que presentar un gráfico ni nada de eso. Bueno, si lo hacen, bien por ustedes, pero si no, no es necesario, simplemente escrito nada más, ¿ok? 5 líneas. Por favor, 5 líneas en un archivo en Word. No me vayan a escribir 5 líneas a mano porque eso no hace ni una línea en Word, ¿de acuerdo? 5 líneas en un archivo en Word, ¿sí? Preguntas, por favor, respecto al análisis PESTLE que hay que hacer. Ok, no hay preguntas. Entonces, recapitulando, ya identificamos el lugar en donde vamos a trabajar, ¿ok? Al lugar en donde prácticamente va a ser nuestro espacio geográfico de estudio, ¿sí? Y ya tenemos un conocimiento vago, básico, de cómo está la situación en ese lugar después de haber analizado el PESTLE, ¿ok? ¿Qué sigue? Sigue la alineación estratégica. La alineación estratégica básicamente es tomar en cuenta estos 5 objetivos del desarrollo sostenible. Ok, recordemos que tenemos que escoger 2, pero no necesariamente van a ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Ok, entonces, para recapitular, digamos, el reto, ¿sí? Para este 2021 habíamos propuesto el reto Reactiva Virú 2021, en donde ustedes deben generar proyectos de innovación para la reactivación económica de la provincia de Virú, si se dan cuenta. Ok, la provincia de Virú es todo ese mapa que les mostré hace un rato. Entonces, debemos identificar una zona específica, ¿no? Debemos identificar una zona específica y sobre eso ya proponemos pues el proyecto, ¿no? Sobre eso. Ahora, este proyecto debe por lo menos encajar en 2 de estos 5 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son?
fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad y trabajo decente y crecimiento económico. ¿Ok? Entonces, simplemente aquí no hay entregable, es que ustedes tomen en cuenta esto. Y para tomarlo en cuenta, en el siguiente punto, que es el punto número 4, he tomado justamente como base estos 5 objetivos de desarrollo sostenible. Lo que me gustaría, por favor, es que me comenten si tienen alguna duda sobre este reto, antes de pasar al punto número 4. ¿Hay alguna duda sobre este reto, por favor? Creo que ya lo hemos tocado hasta en 3 oportunidades, entonces es muy probable que las dudas se hayan venido aclarando poco a poco. De todas maneras, igual les menciono, a través del grupo de WhatsApp, por favor, si hubiera alguna situación, alguna duda, alguna inquietud respecto a cualquier tema que tenga que ver con el curso, simplemente me escriben para yo poder aclararles, ¿ok? Para yo poder aclararles. Bien. Vamos con el punto número 4. Este es el cuadro de empatización ya. O sea, después de todo lo que ustedes han visto, el mapa de empatía y todo eso, lo que hemos hecho, ok, este es el cuadro ya de empatización. Donde encontramos dos preguntas clave. ¿Qué problemas encontramos y cómo se manifiesta o evidencia el problema? Y tenemos a los 5 objetivos de desarrollo sostenible arriba. De tal manera de que todos los problemas que encontremos los ponemos en una lista, ¿sí? Al lado izquierdo. Problema 1, problema 2, problema 3, problema N. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos problemas debemos detectar? Los que ustedes encuentren. ¿Ok? Recordemos que estamos en etapa de divergencia. Es decir, aquí se van a generar muchas opiniones diferentes respecto a los problemas que identifiquen. Puede ser que identifiquen 2 o 3 problemas, puede ser que identifiquen 5, puede ser que identifiquen 20, puede ser que identifiquen 100 problemas. ¿Ok? Pero todo esto lo deben valorar. El problema 1, por ejemplo, ¿sí? El problema 1, ¿en qué objetivo del desarrollo sostenible lo podemos encontrar? Por ejemplo, ¿no? El consumo de alimentos chatarra, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Problema 1, consumo de alimentos chatarra. No estoy diciendo que eso vaya a ser un problema para ustedes, ¿sabes? Es un ejemplo, ¿no? Consumo de alimentos chatarra, ok. Fin de la pobreza no es porque para consumir chatarra tienes que pagar, entonces no está enmarcado ahí, ¿no? De repente en hambre cero, ¿sí? Porque, no sé, se me ocurre que de repente estos alimentos chatarra no están alimentando adecuadamente, ¿no? De repente podría estar también en salud y bienestar, ¿no? Porque estás consumiendo algo inadecuado. Y de repente está también centrándose en que el problema responde a que no se ha educado bien en cuanto a alimentación a los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estaríamos tanto en el problema 1, sino en el problema 3, ¿no? Con estos 3 marcados. Hambre cero, salud y bienestar y educación de calidad. ¿Ok? Entonces, el problema de consumo de alimentos chatarra está en estos 3 objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, cuando nosotros vayamos a escoger los problemas, obviamente, si tenemos problemas que están en 2 objetivos del desarrollo sostenible y tenemos algunos que están en 3, pues priorizaremos los que están en 3 porque son más generales, ¿no? O sea, son problemas que están afectando varios aspectos de la vida de la población de esa zona que hemos escogido. ¿Ok? Entonces, hemos dicho de que está en 3 objetivos de desarrollo sostenible de estos 5. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se manifiesta o evidencia ese problema? Y entonces nosotros diremos, el problema nosotros lo hemos detectado por tal y tal motivo. Porque hemos visto, por ejemplo, hemos visto en los kioscos de los colegios que
el 80% de lo que se vende, ¿sí?, es alimento chatarra. Es un ejemplo, pero eso es una evidencia ya, ¿de acuerdo? Es un alimento chatarra. Entonces, ustedes con los problemas que detecten, ¿sí?, con los problemas que detecten, deben filtrarlos de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible en los que se encuentre y describir cómo es que se han dado cuenta que existe ese problema. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo hacen en un cuadrito en Excel, ¿sí? O lo pueden hacer también en una tabla en Word, como ustedes gusten, y lo van llenando de esta manera. ¿De acuerdo? Este es el entregable número 3, ¿ok? Esta tablita. Esta tablita es el entregable número 3. Profesor, pero nosotros para poder trabajar el día de hoy vamos a tener que necesariamente trabajar en Excel o en Word. No necesariamente. Si necesitan ser más rápidos, lo pueden hacer a mano, ¿sí? Lo pueden hacer a mano y ya después lo pasan. ¿De acuerdo? Porque cuando termine la explicación, que de hecho no va a ser dentro de mucho, ya estamos en el tercer entregable, cuando termine la exposición, automáticamente empezamos el trabajo de manera asincrónica. Todos ustedes, yo los voy a estar monitoreando de que en los grupos de WhatsApp que me han agregado estén coordinando el trabajo que están realizando, ¿ok? A través de eso. Incluso entre ustedes pueden realizar algún tipo de videollamada, pueden trabajar con el Teams o pueden trabajar con el Zoom o con el Google Meet. Si necesitan que les facilite alguna sala, me escriben para yo crearles la sala y que ustedes puedan entrar y puedan trabajar en equipo. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que puedan definir de una vez cuál es eh, su problema o cuáles son sus problemas y cómo se evidencian o manifiestan. Entonces, este cuadrito, por favor, en un Excel o en un Word o a mano, si gustan, con todos los problemas que hayan detectado y las evidencias que ustedes han detectado para poder darse cuenta de que existe ese problema. Preguntas, por favor, en este entregable. A ver, yo sé que de repente en la explicación se ha entendido, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes estén realizando el trabajo, se van a dar cuenta de que de repente les sale alguna duda. Por favor, en ese momento simplemente me escriben para poder ayudarles a aclarar la duda, ¿de acuerdo? De repente no vamos a estar trabajando en sala, pero de manera asincrónica, igual yo voy a estar pendiente para que ustedes puedan avanzar con su trabajo. ¿De acuerdo? Bien, entonces el tercer entregable es este cuadrito y el cuarto entregable es el de los 5 porqués. Este es el cuarto entregable. Creo que no ha salido. Así está ahí. Entregable número 4, los 5 porqués. Ok, regresemos al entregable 3. Ok, el entregable 3, la última columna, dice cómo se manifiesta o evidencia el problema y ahí están las evidencias. Ok, con estas evidencias trabajamos en los 5 porqués. Ok, es decir, con estas situaciones que nosotros hemos evidenciado, ¿no? Por ejemplo, eh, el 80% de las ventas de los kioscos en los colegios es comida chatarra. Primer por qué. ¿Por qué pasa eso? De repente porque, no sé, a los niños les gusta más el dulce. ¿Y por qué? ¿Ok? De repente porque están mal acostumbrados a consumir ese tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque en sus hogares no hay una buena educación alimentaria. ¿Por qué?
porque de repente la disponibilidad de alimentos frescos en casa es escasa. ¿Por qué? Porque el nivel socioeconómico de los padres de repente es muy limitado. ¿Ok? Entonces, ese tipo de análisis de preguntar por qué y por qué y por qué y por qué y por qué, que se denominan los 5 porqués, nos permiten sacar situaciones de un primer problema, de una primera evidencia que nosotros tenemos, ¿no? Digamos que, saliéndonos un poco del tema alimentario, ¿ok? ¿Cómo se manifiesta el problema? Estudiantes desaprobados. Vamos a poner ese ejemplo. ¿Por qué? Porque desaprobaron los exámenes. ¿Por qué? Porque no estudiaron. ¿Por qué? Porque estuvieron trabajando. ¿Por qué? Porque estamos en época de pandemia y las necesidades económicas son exigentes, ¿no? ¿Por qué? Porque se me ocurre, pues, la pandemia no ha sido controlada en la provincia de Virú, ¿no? Entonces, de un tema general, digamos así, sacamos un montón de situaciones, ¿no? Otro caso, por ejemplo, ¿no? Entrando a los granos y tubérculos, por ejemplo, ¿no? La, el malteado de la cerveza se hongueó. Esa es la evidencia. ¿Ok? La malta de cerveza se hongueó. ¿Por qué? Excesiva humedad. ¿Por qué? No se controlaron los parámetros. ¿Por qué? El personal no estaba capacitado para controlarlo. ¿Por qué? No había presupuesto para capacitar al personal. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una crisis económica. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos haciendo el análisis de los 5 porqués. Estas preguntas de por qué 5 veces son clave, jóvenes, para todo lo que ustedes hagan. Todo, todo, todo. Pero especialmente para un proyecto de innovación. Porque si tú no sabes por qué se dan las cosas, también vas a estar lejos de proponer soluciones. Porque muchas veces la solución no se le da directamente a lo que nosotros vemos, sino la solución se le da al último por qué. Al último por qué se le da la solución. O a veces no al último, sino a los dos últimos o a los tres últimos porqués. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es muy importante, jóvenes. Muy importante. No necesitamos de repente eh, divagar mucho en posibles soluciones en cuanto a, por ejemplo, eh, la formación de moho en la malta de cerveza, en el grano malteado, ¿sí? ¿Por qué sucedió eso? Pues hay muchísimas razones, supuestamente, ¿no? Y probablemente muchísimas soluciones. Ok, entonces hay que modificar el pH, modificar la temperatura, modificar la humedad, modificar eso, modificar otro, esto otro, y eso termina siendo caro. Entonces, mejor preguntemos, ¿por qué? Por la humedad. ¿La humedad por qué? Por esto otro. ¿Por qué? Por lo otro. Y nos vamos así hacia atrás, como un método del cangrejo, ¿no? Nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y encontramos lo que conocemos en el mundo de la mejora continua como causa raíz, ¿ok? Causa raíz de los problemas. Los 5 porqués nos dan la causa raíz de lo que está ocurriendo. Entonces, si tú eliminas la causa raíz, automáticamente todo lo demás se vuelve una cadena, pues, ¿no? Si es que esa es efectivamente la causa raíz, todos los demás problemas se van solucionando en consecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el entregable número 4 es justamente que todas estas evidencias las presentemos en el análisis de 5 porqués. ¿Preguntas, jóvenes, respecto a esto, por favor? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? A ver, por favor, quiero que sean totalmente honestos. Levanten la mano los que
me puedan decir que se ha entendido más del 70% de lo que les he explicado. ¿Sí? Por favor, levantemos la mano los que me digan, profesor, yo considero de que de repente por mi señal no lo he entendido todo, pero por lo menos el 70% de todo sí lo he entendido. Ajá, muy bien, perfecto. Excelente, jóvenes, muy bien. Perfecto, estamos muy bien entonces, ¿de acuerdo? Si ustedes me garantizan que me han entendido el 70%, el otro 30% lo van a entender desarrollando el ejercicio. Así de simple. Y van a salir dudas por ahí, van a salir inquietudes y yo voy a estar para resolverlas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en realidad no hay mucho más que decir, ¿ah? Lo que vamos a hacer el día de hoy es eso, es decir, vamos a entrar en el fundamento de su proyecto. Este va a ser el fundamento, la base. Si no tenemos esto claro, lo que sea que planteemos después, ¿sí? Lo que sea que planteemos después va a estar inestable, ¿sí? Va a estar inestable. Siempre, cuando ustedes analicen algo, siempre debe tener una base. Si no tiene base, todo lo demás está en el aire. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se va a presentar esto? Se va a presentar en dos formatos, ¿ok? En dos formatos. El primer formato es en formato Word, ¿sí? Es decir, escrito, desarrollado. Y el segundo formato es en PowerPoint, ¿ok? En PowerPoint. ¿Por qué les estoy pidiendo estos dos formatos? Porque se ha visto en ciclos anteriores de que yo lo que les pedía era los entregables solamente en PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Y exponían y todo muy bien. Pero en el momento de hacer el match, o sea, de juntar todo lo que habían hecho, se hacían un problemón porque lo tenían que juntar y pasarlo a un Word. Y muchas veces lo que tenía en el PowerPoint era solamente imágenes. Entonces había que hacer mucha redacción. Por eso yo les estoy pidiendo que desde el principio trabajemos con Word y PowerPoint, de tal manera de que al final les pido su informe y ustedes simplemente acoplan todo, ¿de acuerdo? Acoplan todo. Otra razón es porque el Word me permite a mí hacerles correcciones, ¿de acuerdo? Hacerles correcciones. Es un formato muy, eh, digamos, didáctico para ese aspecto, ¿no? ¿Hasta cuándo? El deadline, por si acaso, deadline no significa línea de muerte para los que hablan inglés, ¿no? Para los que conocen un poco de inglés, sino deadline significa fecha límite, ¿ok? Pero es una frase que se utiliza en proyectos, deadline. El deadline es el día sábado 8 de mayo del 2021 a las 10 de la noche, ¿ok? Hasta el sábado 8 de mayo del 2021 a las 10 de la noche, ustedes tienen para enviar estos entregables, ¿sí? Lo pueden juntar todo en uno solo también, no hay problema, pero lo ideal sería, para mí, ojo, para mí, sería lo ideal que de repente en el PowerPoint esté junto, pero en el Word sí esté por separado. ¿Ok? De tal manera de que yo tengo los archivos con nombre de cada cosa que ustedes van haciendo, ¿de acuerdo? Para poder modificar en caso haya que hacer alguna revisión posterior. Entonces, sí, te escucho, Cachi. Entonces, el entregable sería cuatro words. Así es, totalmente. 4 Words y el Y un PowerPoint, de todo junto. ya, Así profe. es. Sí, sí, mejor separadito, jóvenes, para tener pues los documentos completos, ¿no? Completo. Y también esto nos sirve mucho ¿para qué? Para que cuando vayamos avanzando en el proyecto y necesitemos consultar de repente, pero ¿recuerdan cuál era la causa raíz de este problema ya cuando estamos en el prototipado?
¿no? Volvamos al documento donde estaba pues el entregable 3, por ejemplo, ¿no? O 4, el entregable 4 de los 5 porqués. Ok, nos vamos directo, ¿no? Pero si lo ponemos todo en un solo documento, que es lo que vamos a hacer al final, ¿ah? O sea, al final no me van a presentar 20 Words, ¿no? Simplemente me van a presentar uno final. Pero yo quiero tener así, separadito, ordenadito, punto por punto, ¿sí? De cada uno de los proyectos de ustedes. Porque recuerden que pasada esta etapa de preincubación, la idea es de que ustedes yo los pueda conectar con algún fondo en la medida en que los proyectos se desarrollen de la mejor manera, o en su defecto pasar a una etapa de incubación, es decir, para poder armar específicamente el plan de negocios de su proyecto, ¿no? Porque en la incubación se hace eso básicamente, ¿no? Se arma el plan de negocios sobre temas financieros, ya, ¿no? Proyecciones, etc. Entonces, eh, necesitamos tener así, ya, así, ordenadito, ordenadito, poco a poco. Vamos avanzando con esto y lo que espero nada más es que los equipos, por favor, cumplan con sus entregables. De tal manera también que yo tengo mayor facilidad para calificar, ¿no? Porque si todos me envían un solo documento, entonces va a ser diferente la calificación que si yo lo tengo separado, ¿no? Digo, ok, había que presentar 4 y me enviaste 2. Ya sabes como máximo cuál va a ser tu calificación en este trabajo, ¿cierto? En cambio, si me envías todo junto en uno solo, pero solamente me he desarrollado 2 puntos, se puede prestar de repente a otra interpretación. Entonces, prefiero que todo esté separado para claridad de ustedes y para tener claridad yo también. ¿De acuerdo? Entonces, estoy hablando claro, por favor, ¿ya? En Word, ¿sí? En Word se trabajan los puntos por separado. En PowerPoint sí viene todo junto. ¿De acuerdo? Muy bien. Enviar, por favor, hasta el sábado 8 de mayo del 2021 hasta las 10 de la noche, por favor, ¿sí? Muy bien. Preguntas sobre el envío, por favor. Preguntas sobre el envío. Ok, creo que está claro. Igual, el procedimiento en este momento es que ustedes, de todo lo que les he explicado, me hagan las preguntas que se les vengan a la mente. Si no hubiera preguntas, nosotros pasaríamos a trabajar ya con las ideas, ¿no? Entonces, en este momento yo copiaría las diapositivas al grupo de WhatsApp y cada uno de los grupos de WhatsApp también, de cada uno de los equipos, me deben agregar, no se olviden, agréguenme y empiecen a debatir a través de ese grupo. Por favor, yo tengo que ver que todos estén colaborando. Eso es muy importante. Me gustaría de repente separarlos por sala aquí, pero sé que hay algunos estudiantes que no se han conectado a la sala virtual, digamos, sincrónica, por problemas de internet, pero me están diciendo que sí tienen WhatsApp. Entonces, trabajemos por WhatsApp, no nos hagamos problemas, ¿ya? Trabajemos por WhatsApp. Igual esto, como les digo, y les voy a pasar las diapositivas ahorita mismo para que ustedes se guíen, ¿ya? Igual tienen todos los apuntes que les pedí. Preguntas, jóvenes, por favor. Bien, creo que no hay preguntas, entonces con eso vamos a cerrar esta parte sincrónica y nos vamos todos al WhatsApp, por favor, ¿ya? A través de WhatsApp continuamos con la sesión asincrónica, ¿sí? Ahí continuamos, jóvenes. Cuídense bastante y espero, por favor, sus trabajos hasta el día sábado a las 10 de la noche. ¿Listo? Muchísimas gracias y Dios los bendiga a todos. Hasta luego, profesor Gracias, Luis. profesor.